video presentado por Fanfic de Disfruten. Capítulo 3. 10 años antes de la Segunda Gran Guerra Mundial. Shinobi, Nara Shikaime problemático, pensó para sí misma mientras entraba al aula y encontraba el asiento que se había visto obligada a ocupar durante los últimos 2 años ocupado por otra persona. Casi tropezó con sus pies de la sorpresa cuando entró y encontró al chico Kurama sentado al lado de su primo Senju. Había esperado que el chico se aburriera de ella con el tiempo, pero el hecho de que le hubiera llevado 2 años hacerlo era simplemente algo más. A su derecha estaba sentado Uchiha Izuku. El único miembro educado de la familia en su generación. No perdió tiempo en tomar asiento, felizmente lejos del foco de atención que seguía al Senju cada hora que estaba despierto. Escuchó un sonido desde su lugar en el centro del aula y disfrutó observando desde la distancia los tonos melodiosos que el chico Kurama producía con la flauta que sostenía en sus manos. Era una cosa hermosa, hecha de madera pálida que era tan blanca que parecía marfil desde ciertos ángulos. Los agujeros eran perfectamente circulares, al igual que la abertura de la boca estaba hecha perfectamente adecuada para la boca del chico. Era el trabajo de un maestro artesano, y el gran costo de la misma probablemente habría arruinado a muchas familias. Un regalo encantador, Senju-san Shorirama, por favor, Kizuru. Te lo he dicho una docena de veces, llámame por mi nombre. Bueno, eso respondía a una pregunta. El regalo había venido del chico Senju. Por supuesto que lo había hecho. Sangre Yuga por un lado y Senju por el otro. Dudaba que alguien pudiera tener acceso a la clase de riqueza que él tenía. La mayor parte de la aldea estaba construida en tierra Senju, después de todo. Tócame algo más, por favor, dijo después de que el chico Kurama le dijera algo. Una melodía comenzó a extenderse por el aula. Un tono inquietante que decía todo y nada al mismo tiempo. Shikaime dudaría en llamarse experta en música. Ningún Nara podría hacerlo. Pero sí sabía cómo sonaba la buena música. Había asistido a suficientes festivales y celebraciones para tener claro lo que un maestro en su oficio podía producir. Lo que oía producir a Kurama Kizuru no estaba nada lejos de lo que esas personas podían crear. Eso la hizo preguntarse cuando había comenzado a practicar el instrumento. También la hizo preguntarse cómo el chico Senju había podido enterarse de ello a tiempo para conseguir un regalo así para el cumpleaños del otro chico. Pero no importaba. Pasar el tiempo disfrutando de la privacidad de no ser el centro de atención debería haber sido suficiente para ella. Se inclinó hacia atrás y esperó poder quedarse dormida. Debería haber tenido 20 minutos hasta que apareciera su sensei. Por supuesto, el universo decidió poner en evidencia todas sus expectativas. Su escritorio explotó en un sonido cuando alguien golpeó con la mano. Abrió los ojos y se encontró cara a cara con orbes de carbón ardiente que parecían estar permanentemente encendidos con fuego. Uchiha Uzume. Su cabello negro caía sobre su rostro en rizos que enmarcaban sus pómulos altos con una iluminación perfecta. «Estás en mi asiento, Nara», gruñó, y a Shikaime le tomó un segundo analizar las palabras y darse cuenta de que la chica grosera tenía razón. De alguna manera, en su alivio y prisa por encontrar un asiento lejos del centro de atención, terminó en el asiento que la chica Uchiha prefería. Se maldijo por ello, sabiendo que ahora tendría que ponerse de pie y moverse por todo el salón de clases con los ojos de todos mirándola. Ni una sola vez cruzó por su mente la idea de resistirse. Solo 2 personas podían igualar a la chica Uchiha cuando se trataba de las artes ninja, y ella definitivamente no era una de ellas. Se preparó para ponerse de pie, y la mala situación de repente empeoró mucho cuando sintió una mano en su hombro. «¿Qué estás haciendo, Uzume?», dijo su primo, mirando fijamente a la chica Uchiha con la cabeza inclinada hacia un lado. «Tu primito está en mi asiento», dijo, acercándose al niño que había tomado el espacio entre ellos. Shikaime quería acurrucarse en una bola de billar como una niña y llorar hasta desahogarse. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado a tal punto la situación? Sabía que debería estar agradecida con su primo por haber dado un paso al frente para defenderla, pero no quería nada más que gritarle por haberse puesto de pie y haberse involucrado en esto. Si ella no hubiera sido ya el centro de atención, entonces tener a los 2 mejores estudiantes de la clase enfrentándose por su elección de posición para sentarse lo garantizaría. Estoy seguro de que ningún asiento tiene nombre. Los asientos se asignan por orden de llegada, Uzume. Sensei lo ha dejado claro más de una vez, lo sé. Y tú también, dijo simplemente, resistiendo la mirada fulminante que ella le lanzó sin ninguna reacción perceptible.
He estado sentada en la misma silla durante 17 meses, Senju. No juegues conmigo. Su voz se alzó, haciendo que Shikaime se encogiera aún más en la silla. Ya no era un susurro que prometía violencia, sino un gruñido que la aseguraba. No importa, dijo, y en un abrir y cerrar de ojos, recibió un puñetazo que había salido volando hacia su cabeza. Ahora, toda la clase estaba en alerta máxima. Uchiha Uzume demostró que se merecía el puesto de su clase como la estudiante número 1 al barrer su pierna hacia adelante y enviar una patada alta a su cabeza. Su prima simplemente soltó la mano que tenía en su agarre antes de mover su cabeza hacia atrás una pulgada para permitir que su pie pasara volando por su rostro sin efecto antes de abalanzarse sobre ella. Shikaime tenía muy pocas dudas sobre cómo resultaría esto. Fueron solo las terribles marcas de Shuriken Jutsu de su primo las que lo hicieron quedar en segundo lugar detrás de la chica Uchiha. Era un testimonio de su habilidad que la brecha entre ellos todavía fuera tan pequeña cuando uno consideraba que él era el último en la clase en lo que respecta al lanzamiento de kunai y shuriken. Se metió en el espacio de la chica Uchiha antes de que ella pudiera recuperarse del ataque y lanzó un par de golpes rápidos en su cara. El primer golpe. Ella usó el impulso para enviarse rodando hacia atrás. Se levantó tejiendo sellos de manos, solo para que sus manos quedaran atrapadas en un agarre sólido antes de que pudiera continuar un gran jutsu de bola de fuego en un aula cerrada. Es más estúpido que cualquier cosa que haya visto intentar a cualquiera de ustedes, se escuchó la voz de Uraraka Sensei. Shikaime miró el reloj distraídamente y notó que todavía faltaban unos 10 minutos para que sonara la campana. Eso, al menos, fue un paso más para confirmar su teoría. Senju-san, Uchiha-san. Detención. Ambos se quedarán después de la clase de hoy, y este incidente quedará registrado en sus registros, dijo, antes de regresar al frente de la clase y tomar una tiza. Se suponía que hoy marcaría el comienzo del entrenamiento de supervivencia y campamento, pero como todos ustedes claramente tienen demasiada energía, haremos un entrenamiento de resistencia en su lugar, dijo, y el resto de la clase, como era previsible, estalló en gemidos y susurros amotinados. Incluso su prima hizo una mueca ante el anuncio. El entrenamiento de resistencia no era divertido para nadie. Especialmente ahora que Uraraka Sensei había comenzado a agregar entrenamiento de detección de genjutsu a la mezcla. Chop, chop. Ya deberías estar en la fila. El último en llegar puede dar una vuelta extra por si acaso, dijo Sensei, y la clase se movió casi como una sola. Su primo estaba, como era previsible, al frente de la fila con su velocidad infernal. Se apresuró a salir y unirse a los demás. No podía terminar siendo ella la que diera la vuelta extra. Sarutobi Moikane se recostó contra el tocón del árbol mientras echaba un vistazo a la reunión. No había pensado que así sería como se verían las reuniones cuando escuchó hablar de ellas por primera vez y buscó una invitación. Había esperado un entrenamiento secreto de poderoso ninjutsu o algo así, pero aunque Izuku-san y Shorirama-san mostraron algo de ninjutsu por su cuenta, definitivamente no era el centro de las reuniones. Estas eran, y todavía se sentía extraño pensarlo, casi como reuniones tranquilas. La idea de que el heredero Senju, el primo del jefe del clan Uchiha y tantos otros herederos del clan se reunieran durante los fines de semana para tocar música y juegos habría sido ridícula para él si no lo estuviera viendo directamente. ¿Cómo va la parrilla, Choni? Escuchó a Inuzuka decir desde su posición frente a él y dirigió su atención a la Kimichi que manejaba con destreza una gran parrilla al aire libre y daba vueltas a trozos de carne en ella. Junto a la parrilla había una bandeja con varias frutas y verduras que habían sido proporcionadas para toda la reunión, pero que solo terminarían siendo tocadas por el Senju que se negaba a comer carne por alguna razón. Hablando de los Senju, estaba en el extremo opuesto del patio frente a una serie de objetivos. Junto a él estaba Uchiha Izuku y susurraron entre ellos por un momento antes de que Senju caminara hacia atrás y preparara el arco. En el espacio entre segundos, las dianas de los 3 objetivos tenían flechas que sobresalían de ellas. ¿Cómo? Se preguntó, sentándose de repente en posición vertical. Escuchó al Senju soltar una carcajada mientras el chico Uchiha aparentemente compartía su sorpresa por el estado de las cosas. Tócanos algo, Kizuru. Izuku nos debe una canción, dijo el Senju, alejándose de los objetivos y arrastrando a su amigo Uchiha con él. Senju Shorirama contra Uchiha Izuku, dijo Uraraka Sensei, señalando la plataforma elevada destinada a los combates de entrenamiento.
El amistoso dúo no perdió tiempo en marchar hacia la plataforma y ocupar sus lugares. ¿Listo para besar el suelo?, preguntó Shorirama-san con una sonrisa en su rostro. Sí, sí. Esto no será nada parecido a la última vez. Antes de que Shorirama pudiera ofrecer una respuesta por su cuenta, Uraraka-sensei los interrumpió, ordenándoles que formaran el sello de confrontación. Lo ejecutaron al unísono, y una vez que la mano de Sensei cayó, el Uchiha estaba en movimiento. Izuku corrió hacia adelante con pasos largos y rápidos antes de patear la cabeza de su oponente. El chico con cabello como seda esquivó el ataque con facilidad antes de intentar ponerse en guardia contra su amigo. Izuku lanzó dos rápidos golpes. Ambos fueron esquivados en sucesión. El Senju pasó al ataque, enviando una mano de cuchillo a la garganta de su amigo que lo obligó a retroceder. No perdió tiempo y aprovechó la vacilación, pisoteando el pie del otro chico y negándose a ceder. El intento de Izuku de sacar su pie de debajo de su amigo se encontró con una dura resistencia. Shorirama lanzó 3 rápidos puñetazos en la cara de su amigo antes de levantar el pie y permitirle retroceder. Izuku se tambaleó hacia atrás por un segundo antes de abandonar su entrenamiento y lanzarse directamente hacia su oponente. Aterrizaron en el suelo con un fuerte estruendo, el Uchiha encima. Se apresuró a presionar su peso hacia abajo sobre Shorirama antes de levantar un poco la parte superior del cuerpo. Gimió contra su oponente, golpe tras golpe, golpeando al chico Senju en la cara, incluso si no lograron hacer mucho daño por sí solos, ya que Izuku no podía poner mucha fuerza detrás de ellos. Cuando Izuku retiró la mano para otro golpe, la cabeza de Shori lo siguió, golpeando la frente de su amigo y haciendo que el chico se tambaleara. De repente y con suavidad, Shorirama usó su juego de pies para agarrar la cintura de Izuku antes de hacerlos rodar para que él fuera el que estuviera encima. Y cuando estuvo encima, no perdió tiempo. 3 golpes y toda la resistencia de Izuku se había desvanecido. Shorirama conectó 2 golpes más antes de ponerse de pie y tirar de su aturdido amigo para que se uniera a él. Buen espectáculo, muchachos. Ahora formen el sello de la reconciliación, dijo Sensei. Izuku necesitó un segundo o 2 para recuperar el sentido, pero una vez que lo hizo, formó el sello de buena fe y abandonaron la plataforma. Inuzuka Inukuro contra Uchiha Uzume, dijo Sensei, haciendo que Omoikane suspirara para sí mismo. Solo había una manera de que esto sucediera, y no sería divertido para nadie que lo viera. La chica Uchiha era demasiado agresiva y brutal, mientras que el chico Inuzuka tenía mucho más orgullo que sentido común. Ella lo golpearía hasta dejarlo morado, mientras él seguiría de pie para recibir más y más. Era un glotón del castigo. Tal como había predicho, la pelea comenzó con Inukuro corriendo hacia Uchiha-san. Ella esquivó ambos golpes antes de golpearlo en el costado. Con un golpe en el riñón, escuchó a Shorirama hacer una mueca de dolor detrás de él. Inukuro se estremeció, pero no mostró más dolor que eso mientras ordenaba a sus piernas lanzar una patada que Uchiha-san pudo esquivar fácilmente. Ella se levantó de un salto con un uppercut del que él se apartó. Sin embargo, fue el comienzo de un combo. No uno que Inukuro estuviera bien preparado para enfrentar. Ella le dio un puñetazo en el plexo solar, obligándolo a bloquear antes de patearlo en la espinilla. Él dio un paso atrás, pero ella aprovechó esa oportunidad para enredar sus pies con los de él y obligarlo a caer al suelo. Ella dio un paso atrás, lo que le permitió tiempo suficiente para ponerse de pie. Él no se tomó bien la demostración de deportividad y se lanzó directamente hacia ella, tal como Izuku había hecho con Shorirama. La diferencia aquí fue que él telegrafió cada aspecto de su salto, y Uchiha-san tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Saltó hacia arriba, estirando un solo pie contra el que la cabeza de Inukuro se estrelló. Cayó al suelo, golpeado e inconsciente. Kurama Kizuru, 9 años antes de la Segunda Gran Guerra Mundial, Shinobi observó a su compañero de clase favorito entrar en la sala con una sonrisa relajada en el rostro. Acababa de terminar con sus exámenes de evaluación y, como todos esperaban, RRHH. Parecía haberlo pasado bien. Por supuesto que sí. Ninguna de las tareas que le habían pedido a Kizuru que hiciera había sido algo con lo que Shori hubiera tenido alguna dificultad. Después de todo, había sido él quien había ayudado a Kizuru a aprender todo lo necesario para aprobar los exámenes. Especialmente el ninjutsu. Para una familia con una disposición sobrenatural para el genjutsu, su familia tenía una aversión igualmente famosa a la mayoría de las formas de ninjutsu.
El hecho de que la academia exigiera el jutsu elemental de rango C del propio elemento como condición previa para la graduación probablemente lo habría arruinado si no fuera por Shori. ¿Cómo fue? Escuchó a Izuku preguntar. Por supuesto que sería el primero en preguntar. Kizuru notó cómo el primo del amable chico prestaba cada vez más atención a la respuesta que Shori daría. Al principio, había estado muy en contra de la amistad que el chico estaba construyendo con Shori, especialmente porque su prima estaba haciendo pública y abiertamente todo lo posible para asegurarse de que Shori perdiera el primer puesto en la academia. Había pensado que el chico había sido una especie de caballo de Troya como Shori les había contado en esa historia. Pero 3 años juntos y tuvo que aceptar que el chico era en su mayoría tan genuino como parecía ser. Incluso si Kizuru todavía pensaba que podía ver algo agudo acechando detrás de los ojos del chico cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Esa fue la prueba más difícil a la que me he enfrentado en la academia, dijo con una risa cordial, obligando a Kizuru a esbozar una sonrisa. Mirando a su alrededor se dio cuenta de que la mayoría de la clase compartía el mismo sentimiento. Shori era famoso por no encontrar nunca ninguno de sus exámenes o pruebas difíciles en lo más mínimo. Incluso cuando, hace 6 meses, Uraraka Sensei les había dado una prueba insuperable para enseñarles sobre el fracaso y los peligros de la arrogancia, Shori era el único que no tenía ninguna dificultad con las preguntas. Incluso de alguna manera se las había arreglado para obtener una puntuación perfecta en problemas de matemáticas que estaban tan fuera del programa de estudios que incluso un Chunin habría tenido dificultades para resolverlos. No es mucho en lo que basarse, dijo Toshiro, haciéndolo sonreír y encogerse de hombros nuevamente antes de entrar y tomar asiento entre Kizuru e Izuku mientras llamaban al propio Toshiro para tomar su examen. Tu prueba suena muy diferente a la mía, dijo, volviéndose hacia su amigo. ¿Quieres decir que no te hicieron pelear con un Chunin también? Preguntó con una risa que sonó hueca ante el repentino silencio de la clase. Había peleado con un Chunin. Un ninja de nivel medio. Claro, los Chunin no eran necesariamente los oponentes más fuertes ya que su fuerza podía variar enormemente. Podría haber peleado con un Chunin del escuadrón de criptoanálisis o algo así, pero el hecho de que hubiera peleado con uno, que hubiera tomado menos tiempo que todos los demás en su prueba, y aún así hubiera salido ileso era una hazaña más allá de las hazañas. Si Kizuru no fuera consciente personalmente de sus terribles habilidades para mentir, habría acusado a Shori de intentar tomarles el pelo. Podía ver a algunos de sus compañeros de clase llegando a esa conclusión por su cuenta, y casi chasqueó la lengua con decepción. Shori nunca sonreía cuando mentía. Lo hacía con una cara seria. Claro, era la manera perfecta de decir algo que uno quería que se tomara en serio, pero considerando que ni siquiera había podido evitar esbozar una sonrisa cuando tuvo que darle la noticia a Inokuro de que le había roto la pata a su cachorro en su amistosa pelea, Kizuru había llegado a la conclusión de que sonreiría sin importar nada. Solo cuando mentía se las arreglaba para evitarlo. ¿Cuáles crees que serán nuestros equipos? Preguntó Izuku, haciendo que Kizuru volviera a prestar atención. Asignaciones de equipos. Esa era una cosa en la que había estado pensando y tratando de no pensar al mismo tiempo. Después de todo, podría resultar muy bueno o muy malo para él. Uraraka Sensei no les había dado mucha información sobre el asunto. De hecho, todo lo que sabía se podía resumir en 3 puntos. En primer lugar, se tendrían en cuenta sus puntuaciones en los exámenes finales y en toda la academia. No sabía exactamente cómo se considerarían, pero podría variar desde juntar a los estudiantes con las puntuaciones más altas o tratar de equilibrarlo promediando una mezcla de las puntuaciones. Pensaba que esto último sería menos probable. Desde el principio de su tiempo en la academia, siempre se había tratado de juntar a los mejores de los mejores. Por eso había puesto tanto esfuerzo en estos exámenes. Había estudiado muchísimo, día tras día y noche tras noche. Había golpeado postes hasta que le sangraron los puños y su tía le gritó por tomarse las cosas demasiado en serio. Ella nunca sintió la presión que él sentía. La presión de vencer a los mejores de los mejores que los clanes más fuertes tenían para asegurarse de que terminara en el equipo correcto. En segundo lugar, su compatibilidad como persona sería importante. Este era uno de los aspectos en los que sabía que tenía ventaja sobre la mayoría de los demás. Él y Shori eran amigos. Los mejores amigos, para ser precisos. El único que podría considerarse vagamente tan cercano a Shori como él era Izuku, y estar en el mismo equipo con los dos sería perfecto.
Elegiría a Lucia como tercero sobre la mayoría de los demás. Especialmente a esa Nara que pensaba que podía entrometerse en su amistad simplemente por sus relaciones familiares. 3. El equilibrio de sus habilidades. Shori era bueno en todo. Al menos, en todo lo que importaba. Pero Kizuru era una de las pocas personas de la clase que podía afirmar ser mejor que él en cualquier arte ninja en particular. Como líder del clan Kurama, había nacido para el Genjutsu. Pero no se había detenido allí. Había entrenado con su tía hasta que se volvió tan hábil que era incluso mejor que su sensei Chunin. Su tía decía que su potencial en Genjutsu era el más alto que había visto nunca. Con suerte, eso significaría que lo pondrían en el mismo equipo con Shori para compensar cualquier deficiencia en Genjutsu que pudiera existir en el equipo. Estaba seguro de ello. Se sintió aún más seguro cuando al día siguiente se publicó la clasificación de la clase. Como era de esperar, todos los de la clase A habían aprobado los exámenes finales, pero la clasificación estaba más allá de lo que la mayoría de la gente podría haber previsto. Caminó hacia el tablero con una sensación ligera en el pecho mientras miraba su posición en la lista. 1. Escena de la película Senju 2. Uchiha Uzume. 3. Uchiha Izuku. 4. Kurama Kizuru. Nadie sería tan loco como para poner a Shori y al furioso Uchiha en el mismo equipo, así que estaba seguro de ello. Los tres. Él, Izuku y Shori estarían en el mismo equipo. Perfección. Pocas cosas podrían ser tan gloriosas. Toshiro Takehata. Los exámenes habían sido difíciles. Lo más difícil que había tenido que hacer en su vida. Había entrenado todo su arsenal para ello, pero incluso con eso, apenas había podido durar lo suficiente en el ring para que el Chunin contara su taijutsu como aprobado, y después de hacer y rehacer el jutsu todos los días durante semanas, había podido ejecutar los 5 jutsu que se le exigían para graduarse sin desplomarse por agotamiento de chakra. El Shuriken-jutsu era bastante fácil, pero la adición del reloj de arena para asegurarse de que alcanzara todos los objetivos en un período de tiempo tan pequeño y los objetivos móviles para hacerlo aún más difícil habían sido una bola curva del infierno. Se había preguntado legítimamente cómo Shori había aprobado esa sección de la prueba. A menos que fuera con ese arco suyo, el chico Senju tenía una puntería terrible. Todo su trabajo había dado sus frutos al final. Había quedado último en la clase 3A, pero esa era la forma incorrecta de verlo. Estaba en el puesto 12 de los 50 estudiantes que se graduaron de la Academia de Konoha este año. Claro, algunos de ellos eran remanentes del año pasado que se habían visto obligados a volver a tomar los exámenes, pero así era como funcionaba la vida a veces. Él, el hijo de un bibliotecario, iba a tener un sensei Jounin y sería ubicado en el mismo equipo que los miembros de los mejores clanes que Konoha tenía para ofrecer. Lo había visto. Las miradas que recibía cuando llegaba a casa cada día. Fue aún peor el sábado, cuando todos sabían que pasaría todo el día en el complejo del clan Senju. Era el único que conocía fuera de los niños del clan en la academia que había podido hablar con Okage-sama en persona. Era especial. ¿Cómo te fue?, preguntó mamá mientras corría hacia la puerta, y él no perdió tiempo en saltar encima de ella. Había tenido una sonrisa en su rostro desde el momento en que dejó la academia y no podía esperar para compartir su alegría con su madre. Pasé, dijo, haciendo una mueca de dolor al igual que su madre hizo una mueca por el volumen de su voz. Lo siento, susurró, pero no pudo contener su alegría cuando ella lo levantó y lo hizo girar en el aire. No te preocupes. Es bueno estar emocionado. Mi niño, serás un ninja. Mi bebé va a ser un ninja, cantó mientras lo elevaba por el aire. Años de entrenamiento significaban que no sentía ninguno de los mareos que habrían sido normales en el curso, pero aún así se lo pasaba bien, sonriendo cuando ella sonreía y riendo cuando ella reía. A Toshiro le encantaba ver cómo era. Le dejaba claro lo joven que era su madre. Ella lo había dado a luz cuando no tenía ni 10 años más que él ahora. Era más joven que los padres de todos sus compañeros de clase, pero parecía mayor que la mayoría de ellos. Sin embargo, no cuando sonreía. Cuando sonreía, su cabello rubio cobraba vida. Todo en ella cobraba vida de inmediato. Seré el mejor ninja del mundo entero, le dijo, haciéndola reír. Y entonces encontraré al bastardo que me puso dentro de ti y le arrancaré los intestinos del cuerpo, dijo a continuación, pero no en voz alta. No a ella. Se sentó en su asiento habitual, muy atrás. Le gustaba por 1.000.000 de razones.
Por un lado, le daba una muy buena vista de su modelo a seguir en la clase, Senju Shoribama. Por otro, lo ponía a una distancia considerable de los elementos más volátiles de la clase, Uchiha Uzume e Inuzuka Inukuro. El chico del clan Inuzuka tenía muchas menos probabilidades de atacarlo que la enojada chica Uchiha, pero lo que él consideraba tiempo de juego podía llevar a lesiones graves si uno no tenía cuidado. Ese perro suyo también era peligroso, y Toshiro había aprendido desde muy joven a evitar a los animales. Criatura peligrosa, pensó para sí mismo, sin estar seguro de si se refería a la criatura en sí o a su dueño. A veces, Toshiro sentía que no había diferencia entre ellos. Shori no estaba de acuerdo, pero tenía la costumbre de ver solo lo mejor en las personas. El chico Inuzuka era una bestia, por lo que Toshiro nunca apartaba la mirada de él por mucho tiempo. Faltaban solo unos minutos para que empezara la clase, y vio a Shori reír mientras hablaba con el otro Uchiha Izuku. Sus conversaciones siempre eran sobre una variedad de temas, así que a menos que se acercara o concentrara chakra en sus oídos para escuchar a escondidas, no tenía ni idea de qué podía ser la conversación. Esa era una habilidad que tenía Shori. Podía hablar con cualquiera sobre cualquier cosa. Toshiro se había considerado la persona más leída de su grupo de edad, pero eso fue solo hasta que descubrió cuánto tiempo dedicaba Shori a la lectura a diario. Habría pensado que el heredero del primer clan ninja tendría todo su tiempo reservado para entrenar, pero descubrir que programaba cada minuto de descanso para leer había sido una llamada de atención para él. Incluso cuando Shori dejó de entrenar su cuerpo, nunca dejó de entrenar su mente. Incluso ahora, todavía estaba entrenando. La mayoría de la gente no lo habría notado, especialmente con lo holgado que tendía a ser su kimono, pero Toshiro tenía mejor vista que la mayoría. Era muy detallista. Y cuando el viento se movía a través de su ropa, uno podía ver, por unos segundos, las pesas que llevaba en cada extremidad. Sentado, de pie, cada movimiento era una forma de entrenamiento cuando uno hacía uso de pesas ninja. Toshiro también había considerado hacerlo, pero cuando vio los precios en su visita a la tienda de suministros, todo su entusiasmo se secó. Especialmente cuando la amable señora de la tienda le dijo que no sería muy útil para alguien de su edad a menos que tuviera un ninja médico que lo controlara casi a diario para curar el daño que se estaba haciendo a sí mismo de la manera correcta y asegurarse de que no quedara lisiado accidentalmente. Para el heredero de los Senju, ese tipo de gasto tendría sentido. No para él. No cuando mamá trabajaba horas extra en el archivo para asegurarse de que tuvieran suficiente para el alquiler y sus suministros ninja. Tranquilos, dijo Uraraka-sensei mientras aparecía frente a ellos. Como te dije cuando te di estos, señaló las cintas para la cabeza de sus hijos, la mayoría de sus cabezas, se corrigió a sí mismo. La cinta para la cabeza de Shori estaba alrededor de su cuello, y la chica loca Uchiha llevaba la suya en su bíceps en la misma posición que Nara-san. Ahora sois shinobi de la aldea oculta entre las hojas. Eso significa que seréis los mejores de los mejores. Ahora sois portadores de la voluntad del fuego y se debe confiar en que defenderéis tanto la voluntad como los ideales de la aldea en todos vuestros tratos, continuó en un tono serio antes de sacar de repente un portapapeles de la nada. Ya saben que, como miembros de la clase A, serán enviados en equipos de 3 con un sensei Jounin especialmente elegido. Esta es una oportunidad especial por la que deben estar agradecidos, dijo, mirándolos a todos con su mirada. Uraraka-sensei era algo especial. Había sido como un padre para la mayoría de ellos durante su tiempo en la academia, y Toshiro sabía que estaría lejos de ser el único que extrañaría a su sensei después de irse. Aquí están los equipos. Una vez que diga sus nombres, su Jounin sensei entrará y los llevará con ellos, dijo antes de tomar aire de forma audible. El equipo 1 estará formado por Yuga Uraume, Inuzuka Inukuro y Aburame Shiba y estarán bajo la tutela de Jounin Shimura Danzo. Al oír sus palabras, un hombre apareció en la puerta. ¿Había entrado en el aula sin abrir la puerta? ¿O había abierto la puerta sin que se dieran cuenta de alguna manera? No, la navaja de Okam, como la llamaba Shori. La explicación más sencilla. Siempre había estado allí. Solo que bajo un genjutsu que les impedía notarlo. Incluso Yuga-san estaba conmocionada, así que eso significaba que su genjutsu había sido suficiente para engañar incluso a sus sentidos avanzados. Síganme, pequeñas ramas, dijo antes de desaparecer en un shunshin. Los 3 estudiantes se miraron entre sí, confundidos.
Vayan al campo de entrenamiento 1, dijo Uraraka-sensei, compadeciéndose de ellos. El equipo 2 contará con Yamanaka Inoken, Nara Shikaime y Akimichi Choni, bajo el mando de Sarutobi Benzaiten, dijo su sensei entrando por la puerta con aire arrogante. Era el tipo de hombre que verías en la calle y al que le darías el epíteto de genial. Sarutobi Benzaiten era un hombre genial, con su barba poblada y sus hombros anchos. No tenemos todo el día. Vamos, chicos, dijo, esperando a que todos sus alumnos se pusieran de pie antes de salir a paso tranquilo con ellos a cuestas. Equipo 3. Uchiha Izuku, Kurama Kizuru y Sarutobi Omoikane bajo el mando de Uchiha Kagami. La clase quedó en silencio absoluto ante eso. Incluso cuando el Jounin entró en el aula, nadie le prestó atención. En cambio, todos los genin en la sala miraban entre dos personas, Shori y Uchiha Uzume. ¿Qué estaban fumando las personas a cargo de la academia? Juntar a Shori y al loco Uchiha era una receta para el desastre. Peor aún para él, estaba en el mismo equipo que los dos. Era un hombre muerto. Un hombre muy muerto. Cuando su sensei les pidió que lo siguieran, Kurama-san se resistió valientemente a la orden, prefiriendo mirar a su amigo con preocupación hasta que Shori lo despidió con una sonrisa fácil. Equipo 4, dijo Uraraka-sensei, dirigiéndose a ellos ya que eran los únicos en el aula en este momento. Ataque Sakumo será tu sensei, dijo, y entonces entró un chico. Su pelo blanco y su figura alta y esbelta lo señalaban como un tipo muy apuesto. El único problema era que no parecía ser mucho mayor que ellos. No hasta una década mayor, seguro. Parecía un adolescente, si Toshiro era honesto. Por supuesto, fue solo su suerte estar con dos personas que querían matarse entre sí, y un sensei que tenía la menor experiencia de todas las opciones. Suspiró. Capítulo 4, Ataque Sakumo. Este era, de manera realista, el mejor equipo que podría haber pedido. Seguro que el que tenía a Uchiha y al heredero Kurama era interesante, y la combinación de Akimichi, Nara y Yamanaka iba a ser letal sin importar qué, pero este era el tipo de equipo del que se contaban historias. El heredero Senju, el mejor de su clase en la academia con el poder de usar jutsu de rango B como genin, la hija menor del jefe del clan Uchiha que mostró un potencial que superó con creces a cualquiera de sus hermanos mayores en la liberación de fuego o incluso en la agudeza visual del Sharingan, y por último y definitivamente menos importante, una niña nacida civil con calificaciones que superaron a las otras dos académicamente y la capacidad de recordar y deducir información a un ritmo que avergonzaría incluso al más prodigioso Nara. Como ya había dicho, este era un equipo del que se contaban historias, pero mirarlos le aseguró que este equipo no obtendría ninguna canción a menos que pasaran por un trabajo serio. En primer lugar, la chica Uchiha estaba mirando a sus dos compañeros de equipo como si se hubieran unido y la hubieran ofendido severamente en múltiples instancias y situaciones. Eso tenía que ser lo primero en desaparecer. En segundo lugar estaba el arco en la parte posterior del heredero Senju. Sakumo dudaba que el heredero del segundo Hokage caminara con un arma que no podía manejar, pero un arco no era el arma de un shinobi, y si hubiera encontrado alguna solución, entonces tal vez un medio más discreto para almacenarlo podría estar bien. El arco lo deletreaba como un especialista en rango con a millas de distancia. Conociendo sus puntajes de taijutsu, era posible que el arco en sí fuera una pista falsa, diseñado para hacer que los oponentes subestimaran su potencial de corto alcance y castigarlos cuando fallaran. Lo dejó como un tal vez. Lo que definitivamente eliminaría sería esa sonrisa. La chica Uchiha estaba enojada y él estaba perfectamente complacido por eso. Haría que trabajaran en equipo lo suficiente para convertirlos en verdaderos shinobi de la hoja. Era eso o nunca abandonarían la aldea en una misión, se juró a sí mismo. El siguiente, el tercer compañero de equipo, tenía 1.000.000 de cosas que arreglar. La primera era el hecho de que se estaba alejando activamente de su compañero de equipo. Si bien sabía que la chica no tendría problemas para derribar al chico Takeada si obtenía el visto bueno, aún era vergonzoso para él acobardarse ante la agresión de una manera tan abierta. Ningún shinobi de Konoha mostraría ese tipo de comportamiento. Ni siquiera frente a probabilidades insuperables. Con todo esto en mente, les dijo su primera frase después de convocarlos al campo de entrenamiento elegido. Mi primera impresión de todos ustedes es que apestan, les dijo en un tono inexpresivo. Ante sus palabras, sus reacciones fueron reveladoras. La Uchiha volvió su agresión hacia él, tratando de quemarlo con su mirada.
El Senju simplemente sonrió aún más ampliamente como si hubiera escuchado algún tipo de broma y relajó sus hombros. Takeada se encogió aún más ante la falsa crítica. Pero mi trabajo es hacer que apestes menos. O podría serlo. Depende de si puedes pasar mi prueba, dijo, canalizando las palabras de su primer sensei mientras se apoyaba en la experiencia y la sabiduría del hombre mayor para no arruinarlo aquí. ¿Prueba? No hay puntos por adivinar cuál de los tres, respondió casi instantáneamente con veneno en su tono. Te tomé por muchas cosas, pero no simples, Uchiha Uzume dijo, ignorando la lamentable intención asesina que ella le disparó. Se rió para sí mismo. Verán, pasar la prueba de la academia demuestra que son lo suficientemente buenos para ser genin de Konoha. Pero eso no me dice nada más que lo mínimo. Definitivamente no me dice que merezcan que pase un segundo de mi tiempo con ustedes. Eso es lo que hará esta prueba. Si resultan ser dignos de mi tiempo, entonces los entrenaré. Si no, iré a las reservas con ustedes, les dijo, viendo cómo las palabras se asimilaban. Uchiha se enfureció, Takeada se encogió y Senju sonrió. Sakumo tuvo la sensación de que eventualmente iba a entender de dónde venía el Sensei Chunin cuando escribió en su evaluación. Senju Shorirama es uno de los menos aptos para la vida de shinobi. Simplemente por su mentalidad. Sus habilidades ya son mejores que las mías, pero se toma todo como una broma de algún tipo. Una broma que solo él ve. No siento que tenga el potencial para ser un ninja de Konoha. O se derrumbará en su primera misión, o resultará ser el tipo de monstruo que Konoha no puede controlar realmente. Recomendación. Suspenso. Por supuesto, escribir eso sobre el sobrino nieto del segundo Hokage no iba a terminar bien para él, pero aplaudió la dedicación del hombre a sus estudiantes. Eso tenía que ser lo único que motivaría a un desconocido a recomendar que se le reprobara al heredero del clan principal de Konoha. Incluso Sakumo, con todo su pedigrí, nunca se atrevería a reprobar a los niños que tenía delante. Poner a los Senju y a los Uchiha a su servicio al mismo tiempo sería un suicidio político del orden más cómico. Sus enemigos probablemente se tomarían un descanso de deleitarse con su sufrimiento para compadecerlo. De cualquier manera, tenía que entender a estos niños. Y lo primero sería robarle a la chica Uchiha esa agresión desenfocada y ver si podía hacer que el chico Senju se tomara algo en serio. ¿Cuándo es el examen, sensei? Ahora, por supuesto. Y en cuanto a lo que es. El sol está en su punto más alto. Sobrevivan hasta el anochecer y serán mis genin, dijo, dándoles una tarea completamente imposible. Ante sus palabras, todos entraron en acción más rápido de lo que esperaba. Inclinó la cabeza hacia atrás para esquivar una patada que le había dado en la cabeza. Observó al chico Senju reírse entre dientes mientras salía corriendo del campo de entrenamiento y dejaba atrás a sus dos compañeros de equipo. Toshiro Takeada, por supuesto, no perdió un segundo tratando de hacer algo realmente útil como idear un plan o incluso avisarles lo que iba a hacer con anticipación. Sí, Toshiro, y estaba seguro de que Shori también, sabían que la chica atacaría una vez que tuviera el permiso. Era toda su personalidad, después de todo. Pero no podría haber aprendido un nuevo truco o dos después de la graduación. Distraídamente notó que Shori desaparecía por el rabillo del ojo mientras sacaba dos encogidas de su bolsa de armas y se las arrojaba a su sensei en un ángulo. Mamá dijo que se suponía que esto era para poner a prueba su trabajo en equipo, y mientras él demostrara cierta habilidad para trabajar con los otros dos, entonces pasaría. Estaba seguro de eso. Ambos shuriken terminaron demostrando que Mu era más un obstáculo que una ayuda para Angry Uchiha-san cuando los escuchó venir y se desvinculó. Había habido muy poco riesgo de que las estrellas la golpearan, pero una parte de él se dio una palmada en la frente al esperar que ella confiara en eso sin garantías. Practica taijutsu, te ayudaré desde la distancia, le hizo señas en el lenguaje de señas que Konoha alguna vez había favorecido para usar dentro del Anbu. Sabía que ella lo hablaba, ya que la había visto usarlo con sus hermanos antes. Shori también lo sabía, pero se esperaba que el heredero del Hokage supiera todos los idiomas dentro de Konoha. Que Uzume lo supiera había sido una sorpresa para él cuando lo notó por primera vez. Le había dado curiosidad saber qué hacían exactamente sus hermanos. El hecho de que mamá no hubiera dicho nada sobre ellos y se hubiera quedado en silencio cuando él preguntó significaba solo una cosa: Anbu. Ella ignoró sus palabras y comenzó a recorrer los sellos. Fue un borrón y terminó con el sello del tigre. Hizo bien en saltar hacia atrás.
Había visto suficiente ninjutsu de la chica Uchiha para saber que esto no terminaría bien para su potencial sensei. Él tenía razón. Una bola de fuego enorme, lo suficientemente grande como para bloquear por completo la visión de Toshiro de su oponente. Su sensei, un Jounin, no parecía demasiado molesto por el jutsu ya que Toshiro no lo vio esquivar. De hecho, cuando una forma apareció a través de las llamas, parecía que su sensei había hecho lo contrario. Se lanzó directamente a través de las llamas de Uchiha Uzume, sin sufrir daño alguno, y se estrelló contra ella con un salvajismo sereno. Esa fue la única frase que Toshiro pudo pensar. Su intercambio de taijutsu anterior había sido breve, pero había sido principalmente su sensei esquivando el camino mientras ella los perseguía implacablemente. Ahora estaba lo más lejos posible de eso. Fue una paliza. En primer lugar, casi la dobló por la mitad con un rodillazo en el estómago. Ella se tambaleó hacia atrás, pero no hizo nada para evitar el siguiente golpe en la sien. Trató de levantar las manos para bloquear el siguiente golpe, pero era una finta obvia para un golpe en el riñón que su sensei le dio con una fuerza castigadora. Escutió sangre y sensei aprovechó la oportunidad para golpearla con la palma en la cara que le rompió la nariz de un golpe limpio. Mierda, pensó Toshiro para sí mismo. Esto no terminaría bien. Shori había desaparecido una vez que Uchiha-san atacó. Por supuesto que lo había hecho. Probablemente lo había visto venir y decidió que sería mejor esconderse de su sensei que enfrentarse a él en una pelea directa. Toshiro se preparó para saltar e intentar lo mismo cuando de repente se encontró inmovilizado en el suelo. En ese momento, tuvo una visión. Si se movía, moriría. No de una forma fija, sino de 1.000.000 de formas diferentes. Cada una más brutal que la anterior. Se giró y vio a su sensei observándolo con algo parecido a diversión en sus ojos. Su sensei estaba de pie, sin una arruga en su uniforme de Jounin impecablemente planchado. Ni un solo mechón de pelo puntiagudo fuera de lugar del desorden organizado que había llamado la atención de Toshiro en el aula. Parecía que acababa de dar un agradable paseo por el parque, y no una batalla de vida o muerte con quien posiblemente era el genin más peligroso de todo Konoha. Apostaría dinero por Shori en una pelea, si fuera un hombre de apuestas, pero aún consideraría a la chica Uchiha mucho más peligrosa. Había una ferocidad en ella que nunca había visto en ningún lado. Por eso, el hecho de que ella hubiera permanecido desplomada bajo el pseudo agarre de su sensei le daba miedo. Él le había dado una paliza. Esta era la misma chica que había luchado con un brazo roto y había usado el mismo brazo para darle un puñetazo en la cara a una Shori conmocionada, lo que le había permitido ganar el único combate de entrenamiento que había ganado contra él. El hecho de que fuera la última vez que Uraraka Sensei les había permitido entrenar también decía mucho. En un abrir y cerrar de ojos, encontró una mancha que se dirigía hacia él y ni siquiera se dio cuenta cuando movió su cuerpo para atrapar a Uchiha Uzume, mientras ella era arrojada al aire hacia él como una muñeca de trapo. Quédate aquí. Iré a buscar a ese compañero de equipo tuyo descarriado y le enseñaré un par de cosas sobre abandonar a los camaradas, fue todo lo que escuchó mientras su sensei desaparecía en el viento. Tsunade Senju solo había una palabra que le parecía apropiada para describir a su primo pequeño. Imbécil. Claro, el tío Tobirama preferiría conocerlo como un prodigio y la abuela Mito preferiría conocerlo como un amor, pero en el fondo, su primo pequeño era un imbécil. No importaba lo naturalmente talentoso que fuera cuando se trataba de las artes ninja. Todo lo que importaba era el hecho de que su primo pequeño no podía tomar nada con un nivel apropiado de seriedad y las voces en su cabeza lo empujaban constantemente a aplicar su perverso sentido del humor a cada situación. Un ejemplo. Ahora mismo. Dije que tenía que entrar a buscar a mi estudiante, dijo el hombre, visiblemente frustrado. Al menos para ella, estaba visiblemente frustrado. Conocía a Take Sakumo desde hacía años y podía decir por la forma en que se estiró para rascarse la cinta de la cabeza que estaba cerca del punto de quiebre. Si hubiera sido cualquier otro edificio del clan, apostaría a que ya habría pasado por alto a los guardias y habría entrado. Está bien, ya basta. Déjenlo pasar, le dijo al guardia de la puerta. Estaba bastante segura de que se trataba de un hombre llamado Poki. Pero Tsunade-sama, Shorirama-sama comenzó, pero ella lo interrumpió con un plan fácil. Menos mal que puedo anular sus órdenes. Más allá de eso, a partir de ahora, cualquier orden de mi primo relacionada con asuntos como este tendrá que ser aprobada por mí, mi abuela o mi tío abuelo. ¿Entendido?
Preguntó retóricamente, dándole la espalda y haciendo una señal al Jounin mayor para que la siguiera. Gracias por eso, le dijo, frotándose el cabello y sin mirarla a los ojos. Atake Sakumo era una leyenda por derecho propio. Ella nunca lo había visto pelear, pero Hirai ya había realizado una misión o dos con el hombre y afirmó que probablemente podría vencerlos a los tres trabajando juntos. No me des las gracias. O si tienes que hacerlo, hazlo pateándole el trasero a mi primo. No puedo hacerlo yo sola porque nuestra abuela se pondría furiosa. Ella desvió la gratitud. Pero dime por qué mi primo ha considerado conveniente esconderse en el recinto y bloquearte la entrada. ¿No se supone que deberías ponerlo a prueba?, preguntó, investigando las acciones de su primo. El chico era difícil de entender, incluso en sus momentos más cooperativos. Hoy no estaba ni cerca de eso. Le di a su equipo la misión de evadir la captura hasta el anochecer, y él interpretó las órdenes como abandona a tus compañeros de equipo y retírate a la protección de tu clan, dijo con una irritación audible en su voz. Ella resistió el impulso de reír, pero no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Era una solución astuta, sin duda. Si no fuera por su presencia, se habría salido con la suya. Atake Sakumo era demasiado disciplinado para entrar en el complejo del clan Senju incluso con la buena razón que tenía. Lo que terminaría sucediendo sería que pasaría algún tiempo fuera de las puertas, tratando de convencer a los obstinados guardias y luego se daría por vencido antes de terminar volviéndose contra ellos. Era un buen plan, y ella le dijo lo mismo a Sakumo. Estoy de acuerdo. Me habría divertido mucho más si se hubiera molestado en llevar a sus compañeros de equipo con él para su truco. Al menos, habría demostrado que tenía cierta capacidad para trabajar bien con otros más allá de usarlos para aliviar su aburrimiento. Le dije a mi tío que ponerlo en un equipo de 3 hombres, particularmente en este, no terminaría bien. Trabaja mejor con aquellos que saben pensar como él. Una combinación con el chico Uchiha y el heredero Kurama hubiera sido algo digno de ver, adelantó. Lamentablemente, nunca veremos los frutos de eso. Pero estoy un poco de acuerdo con el razonamiento del Hokage detrás de este equipo. Si logran superar los peores aspectos de sus personalidades, y si los dos elementos divergentes logran superar su animosidad entre sí, entonces habrá muy pocas cosas de las que este equipo no pueda ocuparse una vez que alcancen su máximo potencial. Estaba tratando de construir otra versión de su equipo. 3 individuos capaces de luchar contra oponentes de nivel Kage una vez reunidos. Le dijo con una mirada significativa, y ella asintió. Supongo que eso significa que entiendes lo que significa para ti ser elegido como el sensei de un equipo así, le dijo. Él simplemente asintió y continuaron caminando en silencio. Ella le permitió caminar con sus pensamientos. Le habían puesto a cargo del futuro de 2 de los clanes más grandes de Konoha, los 2 más grandes, de hecho, y no había nada que pudiera hacer para negarse. Lo vigilarían sin importar lo que hiciera de ahora en adelante, y tendría estudiantes con familias entrometidas y poderosas. Ella haría todo lo posible con su tío abuelo, pero sabía que si Tobirama Senju alguna vez no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba enseñando a su heredero, entonces no dudaría en hacer oír su opinión. Hemos llegado, dijo mientras se encontraban frente a la biblioteca del clan. Por supuesto, allí era donde terminaría. Shorirama Senju. Me diste 2 segundos para salir de la biblioteca o te prometo que no te gustará lo que haré cuando entre yo misma, dijo casi a todo pulmón, y en menos del tiempo que le había llevado a Sakumo mirarla en estado de shock por el volumen, su primo apareció en la puerta con un dedo frotándose la oreja izquierda. Estoy bastante seguro de que te rompiste el tímpano con eso, primo, dijo irreverentemente. Bien. Tal vez incluso te cure de eso cuando esté trabajando en el resto de tus heridas después de que tu sensei haya terminado contigo. Con sus palabras, finalmente se giró para ver al hombre a su lado que estaba derramando intenciones asesinas como una cascada. Palideció instantáneamente y se giró para correr antes de que de repente lo enviaran volando por una patada en la sección media. Ella siguió su trayectoria de vuelo y notó que se dirigía hacia el campo de entrenamiento en el complejo. Al menos Akumo no estaba tan lejos como para vencer al chico en el distrito residencial. Observó cómo el cuerpo de su primo estalló en humo y fue reemplazado por un tronco que golpeó el suelo en la entrada del campo de entrenamiento y se hizo añicos. Esto iba a ser divertido. Ahora, uno frente al otro, tanto el sensei como el estudiante esperaron apenas un segundo antes de ponerse en movimiento. Con un Shunshin, Shorirama apenas pudo esquivar el primer ataque de su sensei.
La distancia le dio el tiempo y el espacio para colocar 2 flechas en su inútil arco. Era como si cada vez que alguien le decía que los arcos no eran armas ninja, se volviera cada vez más decidido a seguir el ritmo. Ninguna de las flechas hizo nada para obstaculizar la persecución de ataque Sakumo de su molesto estudiante hasta que el suelo retumbó por un segundo antes de convertirse en un enorme pozo de puro barro entre ellos. Ataque flexionó la rodilla por un segundo antes de empujar y escalar todo de una sola vez. Fue un error ya que Shorirama había dejado su arco y estaba corriendo a través de las focas. Una ola masiva de agua del estanque conectado al campo de entrenamiento se precipitó hacia su sensei en el aire. El hombre entonces hizo algo que nunca había visto antes. Al menos no con un jutsu por encima del rango D, formó un medio sello de carnero y simplemente permitió que la ola de agua lo golpeara sin efecto. Aterrizó en el suelo y luego estalló contra su estudiante nuevamente. Él preparó el tonto arco de nuevo, esta vez mejorando las 3 flechas con chakra de naturaleza de viento. Sakumo trató el ataque de la misma manera que con el primero y esquivó las 3 flechas con una facilidad despectiva. Peor aún, esta vez fue capaz de atraparlo antes de que pudiera escapar con un Shunshin. La primera patada fue bloqueada con el arco, pero dicho arco fue arrebatado de la mano de su primo por la segunda. Intercambiaron furiosos taijutsu y ella se maravilló de cuánto progreso había hecho con la habilidad a una edad tan joven. Peleaba como un Hyuga, pero solo con la competencia técnica, estaba muy por encima incluso del genin más hábil que había visto Orochimaru todos esos años atrás. Se inclinó para esquivar un puñetazo que le habría hecho vibrar el cerebro y respondió con un golpe de palma que apestaba a chakra para sus sentidos. Sakumo esquivó y luego se inclinó hacia abajo para levantar sus piernas del suelo. Su primo mantuvo el equilibrio saltando en el aire por un segundo rápido mientras formaba un sello con una sola mano. El jutsu de bala de viento golpeó a Sakumo, no hizo nada y luego recibió una patada directa al estómago que lo hizo toser sangre. Ella resistió el impulso de hacer una mueca de dolor ya que sabía que esa patada al menos tenía que haber roto una costilla o 2. En el momento en que la patada golpeó, su primo se desplomó en el suelo sujetándose el estómago y gimiendo. Cuando Sakumo se volvió hacia ella con una ceja levantada, ella simplemente se encogió de hombros. Los Hyuga estaban a cargo de su educación en taijutsu. Por supuesto, los idiotas pretenciosos no habían hecho nada para mejorar su resistencia al dolor. «Levántate, mocoso», ordenó Sakumo, y en un segundo, tuvo que inclinarse para esquivar una espada que amenazaba con atravesarle el ojo izquierdo. «Buena actuación», comentó antes de volverse loco a toda velocidad. Un solo golpe en el cuello de su primo lo dejó inconsciente. «¿Te importaría curarlo a él y al resto del equipo, Senju-san?», preguntó Sakumo, y aunque normalmente hubiera dicho que no, una tos se escuchó en el claro. «Sí, le encantaría», dijo su abuela, adentrándose más en el campo de entrenamiento y comenzando a empujar a su nieto inconsciente con su bastón. Sakumo no necesitó ni un segundo más para comenzar a caerse de bruces para saludar a la anciana. Habría esperado que su entrenamiento hubiera ido más allá, dijo distraídamente, después de completar las formalidades. Últimamente se ha centrado en muchas más cosas que simplemente mejorar en la lucha, dijo, sintiendo la inexplicable necesidad de defender al gilipollas. Podía ver en los ojos de su abuela con quién exactamente estaba comparando a Shorirama. Una vez había sido objeto de miradas como esa. Todos esperaban la segunda venida de Ashirama. Esa expectativa podría haber explicado el comportamiento general de su primo si no fuera muy consciente de la maldad que había albergado en su corazón desde su nacimiento. Era un gilipollas de nacimiento. Sakumo ataque, entonces, ¿qué hiciste mal?, preguntó, hablando con el equipo de 3 recién curados y haciendo todo lo posible por no reaccionar ante los invitados en el campo de entrenamiento. Si hubiera sabido que la matriarca del clan Senju lo acompañaría una vez que solicitara la ayuda de Tsunade Senju, entonces habría prescindido de ella. Debería haberme escondido en el recinto del clan Hyuga, dijo su estudiante más problemático con un tono adolorido hasta que escuchó un sonido de madera golpeando el cráneo. Al menos la presencia de la matriarca Senju mantendría el buen comportamiento de su pupila. No. Fallaste en el momento en que abandonaste a tus compañeros de equipo. Aquellos que abandonan a sus camaradas son menos que escoria, no son dignos de vivir en este mundo ninja. ¿Me entiendes, Shorirama Senju?, preguntó, inundando el claro con su intención asesina.
El chico asintió temblorosamente, haciendo un mejor trabajo que sus compañeros de equipo, pero todavía incapaz de librarse por completo de los efectos de su intención asesina. No, no lo harás. Al menos, todavía no. Pero te prometo que no recibirás ninguna misión hasta que te lo recalque, dijo, haciendo que los tres estudiantes se estremecieran. Solo el Uchiha y el Senju habían sentido la fuerza de su desagrado, pero el tercero, nacido en el mundo civil, había tenido un asiento en primera fila para ver lo que sucedería si no cumplían con los estándares. Les diré a los tres lo que hicieron mal, uno por uno. Uchiha Uzume, ignoraste a tus compañeros de equipo y actuaste por tu cuenta. También ignoraste los planes de tu compañero de equipo cuando te los comunicó. Takeada Toshiro, eres débil y no lograste trabajar con tu compañero de equipo poco cooperativo de manera efectiva. Shorirama Senju, abandonaste a tus compañeros de equipo. A pesar de todos sus defectos individuales, veo potencial en este equipo. Los superaré y en los próximos meses los inculcaré a ustedes algo de trabajo en equipo o los destrozaré y los volveré a forjar como equipo. Lo que ocurra primero. Ahora, pueden irse. Nos reuniremos aquí nuevamente mañana a las 6 horas.